Muy buenas tardes, amados hermanos. Que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. No sé, en California aquí está opaco porque hay tormentas. Para esta próxima semana hay un 90% de tormentas, así de que no sabemos cómo va a ir. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos brinda. Y es así, amados hermanos, que deseo de que hayan pasado una hermosa semana. Sabemos que surgen altos y bajos, pero que necesitamos sobreponernos, porque la presencia de Dios estará siempre con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque vamos a iniciar una nueva semana. Gracias por tus bendiciones, gracias por la fortaleza de cada uno de nuestros hermanos. Aún, Dios, mis hermanos que han perdido un ser querido, gracias por la fortaleza, porque estamos confiando en ti, Señor. Ahora, Padre, invoco la presencia de tu Espíritu Santo y te ruego, mi Dios, de que a través de la palabra, Señor, a través del consejo, nos hables, nos fortalezcas, confortes nuestra vida, que nos alientes, oh Dios, para seguir adelante. Sabemos, Señor, de que hay turbulencias, las aguas están revueltas, pero sabemos que tenemos un Cristo glorioso, quien enmudece las aguas, quien pondrá paz en nosotros. Padre, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por los que van a escuchar el mensaje. Y te damos gracias, Señor, por la presencia tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta tarde vamos a tener el consejo de la palabra en el libro de Job. Como se habrán dado cuenta, hemos iniciado un nuevo preámbulo, vamos a decir así, del consejo de la palabra. Lo basamos en un punto nada más. Y es porque necesitamos enfatizar la grandeza del punto que hemos elegido para expresar el mensaje. En el libro de Job, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mensaje de esta tarde lo hemos titulado: el justo no está exento del sufrimiento. El justo no está exento del sufrimiento. Y es impresionante, en el versículo 1, es impresionante ver las características de este hombre llamado Job, de las cualidades que él tenía, hermanos. Siendo íntegro delante de Dios, siendo apartado del mal, y si nos damos cuenta, siendo un presente notorio en las calamidades que él vivió. Más sin embargo, sufrió esas calamidades. De acuerdo al libro de Job,
nos especifica esas virtudes que habían en él. Pero no por eso estuvo exento. Lo que nos indica, amados hermanos, es de que el creyente sí puede pasar o confrontar situaciones difíciles. El problema es que cuando el creyente no está consciente de esa realidad, entonces cuando viene la turbulencia, como que cabecea, como que hay desconfianza, como que hay inseguridad. Pero nosotros debemos de estar conscientes de esa realidad, porque no estamos exentos. Y el sufrimiento, las agobiaciones pueden suceder en cualquier instante en la vida del creyente. Por eso, amados hermanos, es necesario que reflexionemos en esto. ¿Y sabe por qué? Porque hay una filosofía, no de hoy, eso ya de antaño podíamos decir, en que cuando suceden las circunstancias adversas en el cristiano, muchas veces se desvanece la desconfianza de la fe que puso en Cristo Jesús, se quebranta, porque muchas veces o en ocasiones se les ha predicado: reciba a Cristo y sus problemas se le van a terminar. Venga a Cristo, que su vida va a ser una vida llena de paz, de tranquilidad, de amor, de gozo. Pero no le dicen de que en esa vida que nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús también hay turbulencias. Entonces, cuando el cristiano empieza a confrontar, a experimentar estas circunstancias, se quiebra, se viene hacia el piso. Algunos de que piensan de que es mejor regresarse, otros piensan de que no, si yo hubiera sabido esto, no me meto. ¿Entiende? Esa es la razón por la cual el Señor quiere que nosotros, amados hermanos, estemos conscientes de esa realidad en que usted y yo vamos a tener que pasar por vicisitudes. Ahora, esa es la razón por la cual quiero hablarle de esto. Porque esa doctrina falsa ha dañado a muchos creyentes. Se desmoronan. Mas sin embargo, amados hermanos, tenemos que reconocer de que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese es el problema, de que muchas veces esta doctrina falsa ha instado y sigue instando a los cristianos en que el cristiano no debe de sufrir enfermedades, porque Jesucristo es médico por excelencia. Que dicen que el cristiano no tiene que padecer necesidades económicas porque nosotros somos hijos de un rey. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando viene el cristiano y pierde el trabajo, no tiene para pagar la casa, se le acumulan los biles o las cuentas. ¿Sabe qué es lo que dicen?
esto de esta religión falsa, de esta doctrina falsa, que anda mal, que le pasa esto porque está en pecado, que le quitaron el trabajo porque anda mal con Dios. O sea, de que cuando las circunstancias son positivas, no hay problema. Pero si el cristiano pasa por circunstancias adversas, entonces lo que esta enseñanza es de que el cristiano que le suceden cosas está mal ante Dios, que está en pecado. Y la Biblia nos muestra, amados hermanos, la Biblia nos muestra de que no es así. Por eso en esta tarde quiero dejarle plasmado en su pensamiento y en su corazón que las circunstancias o las adversidades no son el reflejo de que usted ande en pecado. Un ejemplo, Job, en el capítulo 1, pasó por circunstancias adversas. Un hombre con tremendos calificativos. Pero es que el cristiano, el justo, no está exento del sufrimiento. Y vea, en Job vemos de que él no se justifica, de que él no expresa lo que es él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Proverbios 27 dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Job guarda silencio ante las circunstancias adversas, ante el dolor de su sufrimiento físico. Job guarda silencio, pero alguien dio testimonio. Dios da el testimonio acerca de Job. Y por eso, cuando en el versículo 8, cuando Dios le dice a Job: no has considerado a mi siervo Job, no te has detenido a ver cómo es mi siervo Job, no te has detenido, no has tomado el tiempo para ver cómo es mi siervo Job. Y lo mismo que repite en el versículo 1, en el versículo 8, Dios le está poniendo la llaga a Satanás, porque le vuelve a repetir: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amados hermanos, esta doctrina no tiene ningún respaldo. Esta enseñanza no tiene respaldo a través de la Biblia. Aunque ellos buscan y usan versículos para confrontar o para respaldar su enseñanza, como es el caso que les decía, somos hijos de un rey. ¿Por qué un cristiano va a tener que andar con una mano atrás y una adelante? ¿Por qué un cristiano va a tener necesidad? ¿Por qué un cristiano se tiene que enfermar si somos hijos de un rey? Jesucristo es nuestro médico por excelencia. ¿Por qué? Ese es el concepto de Dios. Job refleja otra cosa, que siendo un hombre apartado del mal, mas sin embargo sufrió el oprobio. Por eso en Ezequiel: todas las almas son mías, dice el Señor. Ni el Padre tomará los pecados del Hijo, ni el Hijo los del Padre. El alma que pecare
esa morirá. No estoy hablando, amados hermanos, no me malinterprete, no estoy hablando de que si usted está fuera de orden dentro de los conceptos de Dios, usted no va a tener consecuencias. Claro que va a tener consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Claro que va a tener consecuencias. Estamos hablando, amados hermanos, de el cristiano que se mantiene fiel. Allí va despacito, pero se mantiene fiel en el camino del Señor. De ese cristiano estamos hablando. Ahora, si hay cristiano que está echado a perder y que se descarrila, no estamos hablando de que las cosas le van a ir bien, no, porque todo pecado tiene consecuencias. Lo que estamos hablando es del justo, del que Dios lo ve y que ahí va despacito, pero que se mantiene arraigado del Señor, que se mantiene aceptando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el justo no está exento del sufrimiento, amados hermanos. Yo quiero decirle esta tarde, si usted está disponible, está en exceso, vamos a decirlo así, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, usted tiene que tener la seguridad de que tarde o temprano, amados hermanos, vamos a tener dificultades, vamos a tener turbulencias, aflicciones. Como decía, Job, teniendo un testimonio grandísimo, tuvo que pasar por las tormentas, por la aflicción. Ahora, si esto le ocurre al justo, al obediente, al fiel, ahora se imagina lo que le va a pasar al impío y al pecador. Pero usted, amado hermano, usted que debe de tener conciencia de esto, que aunque seamos cristianos y seamos fieles a Dios, usted y yo vamos a tener que pasar por sufrimientos, vamos a tener que pasar por situaciones adversas. Tenemos que estar conscientes de eso, para que cuando vengan a nosotros podamos resistir en el día malo, como dice el libro de Efesios, y estar firmes. ¿Para qué? Para que estemos inmovilizados, para que estemos en un sentir de que nosotros hemos confiado y dependemos en Dios y de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a usar la coraza de justicia y nos vamos a mantener firmes, amados hermanos. Y es fácil decirlo. Déjeme decirle que es fácil decirlo. Pero usted no sabe lo que yo estoy pasando ahorita. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y he estado ahí, de rodillas, gimiendo, diciéndole: Padre. ¿Y sabe qué es lo que me dice el Señor? Ora por ellos. Ora por ellos. Ten misericordia de ellos. Ora por ellos. Pero Padre, si tú tienes el control de todas las cosas, ora por ellos. Yo afanándome, les estoy hablando abiertamente, amados hermanos. Yo afanándome al familiar de mi esposa, que es jefe de la naval, que está a 5 minutos de acá, afanándome para que venga y resuelva el problema.
La policía municipal que ha venido acá, han comido acá. No tienen tiempo. El comandante de la policía tampoco, afanándome. ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¿En quién está tu confianza? Así. Y una angustia, y una angustia. ¿En quién está tu confianza? Y le decía a mi esposa, es difícil predicar el Evangelio. Es difícil presentar un mensaje de confortamiento, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, cuando nosotros, dentro de nosotros, estamos batallando. Pero que es menester hacerlo. Porque para eso Dios nos dio el privilegio de predicar su palabra. Por eso estamos hablando de esto, hermano. Porque es necesario que nosotros nos mantengamos, amados hermanos, firmes en una determinación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no necesariamente es el resultado de andar en pecado. Si no, vamos al libro de Job, capítulo 4. Vean lo que dice el libro de Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probásemos hablarte, te será molesto. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decían: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Ve a los amigos de Job. Para amigos como los que tenía Job, no se necesitan enemigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pensaban esto. Ellos pensaban de que Job estaba en pecado. Ellos habían determinado, mire, que es tanto de que ellos habían determinado de que en realidad estaban a favor de Dios, según ellos, porque le hacían ver, le enrostraban a Job: antes tú aconsejabas, antes tú alentabas, antes tú le dabas la mano al que estaba caído, pero ahora, ¿qué pasó? Ahora te turbas, ahora tienes miedo. Y ellos consideraron de que Job estaba en malos pasos con Dios. Porque eso era lo que pensaban. ¿Por qué temes ahora? ¿De qué te angustias? ¿Que no es Dios tu esperanza? Mufándose en cierta manera. Y eso es lo que ha venido a hacer la falsa doctrina, hermanos. Eso es. Pero esto, usted y yo debemos de estar conscientes que cuando Satanás le diga: no, que eres hijo de Dios, mira en qué fachas estás, mira que no tienes para acá, que mira las cosas te salen mal, pero usted diga: el justo no está exento del sufrimiento. Así. Porque esto era lo que pensaban los amigos de Job. ¿Cuántos pastores, amados hermanos, mire,
estamos en un tiempo bastante difícil. Bastante difícil. Y dígame usted, ¿cuántos pastores han muerto por el virus? ¿Cuántos otros se infectaron del virus? ¿Se contagiaron del virus? ¿Porque estaban en pecado? No. Porque estaban exponiendo su salud para cuidar del rebaño que Dios les encomendó. Expusieron su salud, se enfermaron, sí, porque tenían que obedecer el mandato de Dios. Tenían que cuidar las ovejas. Y la palabra nos dice en San Juan, capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. Estos pastores que se enfermaron no lo hicieron porque anduvieran en pecado, lo hicieron porque iban a dar la cara por su rebaño, iban a cuidar su rebaño, que estuvieran bien sus hermanos. Por eso se enfermaron. Y esta ideología barata es la que están llegando. Y déjenme decirle, amados hermanos, de que aún creyentes en las congregaciones se han puesto a tildar que cuando hay un hermano que está pasando por diferente situación, o hay un hermano que está cadeciendo de algo, lo primero que dicen: ¿te fijaste vos? Cuando llegan a la casa, ¿te fijaste? Para mí que el hermano anda en malos pasos. Y te fijaste de que no tienen para él. Y te fijaste que le falta acá. Para mí que están en pecado. Cristianos hoy en día en las congregaciones tienen la osadía de ponerse al tú por tú, como los amigos de Job. ¿Cuántos cristianos han muerto? Cantidad. ¿Porque estaban en pecado? No, no necesariamente. Pero es lamentable, amados hermanos, que en estos días todavía hay cristianos que están poniendo sus oídos a la expectativa y censuran, como censuraron a Job. No podemos tragarnos, amados, la ideología barata. No podemos nosotros, amados hermanos, caducar. Porque las adversidades van a estar presentes todo el tiempo. Le preguntaron a Jesús los discípulos: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se glorifique en él. ¿Se da cuenta? No, todo lo que nos ocurre, amados hermanos, no es porque esté en pecado usted, es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, y el propósito es que usted y yo debemos de permanecer firmes. Nosotros debemos de permanecer con fe, con atenuanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les repito, es fácil para el predicador pararse y decir esto y esto y esto y esto y esto, pero no es fácil cuando se está viviendo. La semana pasada y hoy el Señor ha venido hablando, me ha venido hablando en cuanto a lo que debo de ser, que tengo que aceptar que las cosas fluctuantes
son pruebas que Dios permite para cada uno de nosotros. Sí, hermanos. Y nosotros debemos de estar listos. Repito, no necesariamente las aflicciones o las pruebas son por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada como el oro por fuego. Usted y yo debemos de ser probados, porque Dios quiere ver en nosotros de qué estamos hechos. Si las cosas van bien y todo es tranquilidad, cuidadito, cuidadito. Mire, yo hacía una comparación. La vida cristiana es como el matrimonio. ¿Ok? Es como el matrimonio. El matrimonio que diga, no, nosotros somos una miel. Nosotros no tenemos ninguna clase de problema. Nosotros no, cuidadito, no. Cuando el mar se pone quieto, cuando las olas del mar están sublimes, hay peligro, porque abajo se está formando un tsunami y cuando se levanta, despedaza todo. Así es el matrimonio. Y el cristiano, amados hermanos, debemos de darnos cuenta de esa realidad. Miren, los amigos de Job, en 35 capítulos del libro, se fueron contra él, lo juzgaron. 7 días se sentaron a escucharlo y a observarlo. 7 días. ¿Y qué dicen en el versículo 2 del capítulo 4? Si probáramos a hablarte, te será molesto, pero ay, que se me queman las habas por decirte lo que pienso. Estaban en agonía, querían soltar, como dicen, soltar la sopa y no podían. Por eso dice, si probáramos a hablarte, te vamos a incomodar. Pero Job, ¿quién puede sostenerse a lo que tenemos que decirte? ¿Se imaginan? 7 días. Usted puede quejarse, hermano. Usted y yo podemos quejarnos. Si estamos sufriendo, si hemos perdido pérdida, nosotros podemos quejarnos, pero no altercar con Dios. Eso no lo podemos hacer. Job es un ejemplo de que se mantuvo sin abogar por sí mismo, sin ir contra Dios, únicamente guardaba silencio. ¿Por qué? En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que debemos de aprender acerca de las pruebas. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En otras palabras, si Jesús pasó por estas pruebas, ¿quiénes somos nosotros para no pasar? ¿Verdad? ¿Qué podemos esperar nosotros?
somos coherederos del reino de Dios. Entonces somos coherederos de las aflicciones, de las angustias. Es hermoso. Somos coherederos, imaginan. Pero muchas veces queremos ser coherederos del reino de los cielos, de estar en gloria, paseando entre los jardines con el Señor. Pero no queremos ser coherederos de las turbulencias que nos encontramos en la vida. El justo no está exento del sufrimiento, hermanos. La segunda cosa, el sufrimiento revela el carácter de la paciencia y de la fe que usted y yo tenemos. En Santiago capítulo 5, versículo 11, nos muestra de que aún en el libro de Santiago da testimonio de la fe, de la paciencia de Job. Aquí viene el meollo de lo que les comentaba. Estamos hablando de la paciencia, que es una virtud. Y vea que cuesta ser paciente. Cuesta ser paciente. Yo le he pedido perdón esta semana a Dios porque no soy paciente. Y Dios tiene el control de todo. Y todas las cosas suceden porque Dios permite. Dios ha permitido poner 3 aguijones en mi carne para ver si así me humillo, para ver si así doblo el orgullo, para ver si así tengo compasión de la gente que está alrededor de la casa. Para que no vaya a su pensamiento a volar en otra dirección, le voy a decir esto. La falta de paciencia en mí está en 3 casas que están pegadas a la de nosotros. Cuando a mí se me olvidó, ¿ok? Antes de ser cristiano, yo tenía la música hasta la hora que a mí me daba la gana. Que llegaba la policía, yo abría la policía y ahí como medio machacaba el inglés. Les preguntaba y me decían ellos que le bajara. Si no, iban a regresar. ¿Y sabe qué hacía? Agarraba la puerta y se las tiraba en la cara. Así en Los Ángeles, allá en la Pico y Vermont. Y aquí, como ya estoy viejo, entonces el ruido me molesta. Quiero vamos a decir, algo que tenga paz. Allá en California City, allá en el desierto, allá era feliz. Porque con dificultades se escuchaban los grillos. Y esa es la paciencia que Dios está formando en mí, o que Dios quiere formar en mí, en que yo no me olvide cómo era yo antes, y que un día alguien vino y me habló de Cristo, y me ganó para Cristo, sacándome de ese bullicio. Y yo ahora se me olvida, entonces no tengo misericordia, los juzgo, les echo a la policía, mas sin embargo Dios ha determinado que no más, porque yo tengo que depender de Dios, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, Dios
va a permitir que eso suceda hasta que Dios lo quiera. Hasta que yo aprenda a tener paciencia. Ahora ya le dije el santo y le dije el milagro para que no huele y se confunda. Eso es lo que sucede, hermano. Estamos hablando de la paciencia de Job. Ahora, veamos esto. Las pruebas nos enseñan a descubrir qué clase de fe hay en nosotros. O sea, una fe verdadera, que usted ya sabe que una fe verdadera es la fe que lo mantiene, lo sostiene, que aunque vengan huracanes, es como la palmera, que está por romperse, está por quebrarse, aunque sus palmas lleguen al piso, vuelve y se regresa, pero no se quiebra. Porque la fe es verdadera. La fe que debemos de tener en nosotros es como esa palmera, que no vamos a quebrarnos. ¿Por qué? Porque está la fe verdadera y está la fe convenenciera. La fe convenenciera es aquella que cuando las cosas están bien, gloria a Dios, aleluya, que cada quien agarre la suya. Pero cuando vienen las circunstancias adversas, nos desbaratamos. Una fe convenenciera. Todo lo creemos. A todo le decimos gloria a Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la vicisitud, entonces nos doblegamos. Y las pruebas son para eso. Por eso se llaman pruebas, porque nos van a probar. Nos van a probar. Las pruebas nos enseñan que debemos de aprender a ser humildes. A ser humildes, hermanos. Y a depender más de Dios. El apóstol Pablo, Dios le envía un mensajero de Satanás. Y Pablo le dice: 3 veces he rogado a mi Dios. ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Pablo, no te preocupes, que no te voy a quitar el azotador, pero sí te voy a fortalecer para que resistas en ese momento. Nosotros debemos, amados hermanos, de aceptar las condiciones que Dios ha estipulado. ¿Por qué? Porque Dios puso en Pablo este aguijón para que Pablo no se orgulleciera, para que la gloria y la honra fueran para Dios siempre. Porque no es por nuestras fuerzas. Tenemos que refugiarnos en el Espíritu de Dios. En el libro de Job, capítulo 44, en el versículo 10, vea, llega la retribución. ¿Ok? 42:10. Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Vamos a pasar turbulencia, pero vendrá el día de la retribución, hermanos. Dios va a recompensar su fe, su obediencia, su paciencia. Vea, le dio hijas e hijos.
7 hijos y 3 hijas. De los hijos no menciona los nombres, pero sí menciona de las hijas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quería darle un mensaje a Job y darnos un mensaje a nosotros. Ponga bien atención a esto. ¿Ok? Las 3 hijas de Job son el complemento de una enseñanza. Fueron el complemento de una enseñanza para Job y son el complemento de una enseñanza para usted y para mí. ¿Por qué? Los 3 nombres. La primera hija se llamaba Jemima. En lugar de ponerle Carlota o Tina o Gerundia, qué sé yo, le pusieron Jemima, que significa luz de día. Vea, el primer nombre, el nombre de la primera hija de este varón, de Job, le pusieron Jemima, que significa luz de día. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Job, Job, se fue la oscuridad, se fue el tormento, la oscuridad se ha ido, ahora viene la luz del día, la luz que va a resplandecer tu vida. Se fue aquel problema que agobiaba, ahora viene luz de día. Usted y yo, amados hermanos, después que pasemos todo esto de angustias, de vicisitudes, vendrá el refrigerio. El nombre de la segunda hija era Seiza, que significa aroma dulce. Job, tu sufrimiento de la enfermedad se ha ido, el dolor de las pérdidas que tuviste se ha ido, porque ha venido el tiempo agradable para ti, ha venido el aroma dulce. Usted que ha perdido muchas cosas, usted que se ha dolido, que se ha entristecido, ahora viene el aroma dulce que está en usted, que se llama Jesucristo. Ahora tenemos razón para poder sonreír aún en los tiempos de confrontamiento. Y la última, ese se llama Keren Hapú. Keren Hapú. Ese era el nombre de la tercera hija. Y significa, se va a reír, pero significa cuerno de maquillaje. ¿Sabe por qué? Porque los estudiosos han traído manifestaciones y de acuerdo a la historia de que Job tuvo un montón de cicatrices. Ya ve que, acuérdese de que se rascaba con tejos, se sangraba en las orejas, en la cabeza. Entonces a raíz de eso quedó cicatrizado, quedó marcado. Y cuerno de maquillaje significa o implementa aquello que cuando, especialmente las mujeres, cuando tienen un golpecito, ¿verdad?,
cuando tienen un golpecito que el marido les pega, entonces les queda moreteado. Entonces agarran maquillaje y se cubren ese golpe y no se ve más, ¿verdad? No se ve más. Eso significa, cuerno de maquillaje era el nombre que llevaba la tercera hija, que significa que Dios le dice a Job: las cicatrices del dolor se van a desaparecer. ¿Por qué? Porque tu hija va a traer simpatía, va a traer carisma, va a traer quietud, va a darte eso que tú necesitas, y esas cicatrices de dolor y de aflicción que estuvieron se van a disipar, no se van a ver más. Conclusión. Amados hermanos, en medio de estas pruebas hay algo hermoso para cada uno de ustedes. En medio de las turbulencias, en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes, del dolor, de la escasez, va a haber algo hermoso para usted y para mí. Pero recordemos, el justo no está exento del sufrimiento ni del dolor. Entonces, ¿qué haremos los cristianos, amados hermanos? No resbalen en la adversidad. Aprendamos que el sufrimiento enseña. Active la paciencia y dependamos más de Dios. Confiemos que después de la prueba vendrá la retribución, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te ruego, mi Dios, de que esta semana, empezando por mí, Señor, recuérdame a través de tu Espíritu Santo a ser paciente, a cultivar esa virtud. Los hermanos, oh Dios, que han pasado por situaciones mucho más adversas, Señor, consuélalos, fortalécelos, mi Dios. Sabemos, oh Dios, que el que partió contigo está ante tu presencia con regocijo. Alienta, oh Dios, y enjuga toda lágrima. Quita todo pesar, oh Dios, para que continuemos, Señor, en esta vida que nos has otorgado, que es la vida del cristianismo, Señor, donde tenemos que reconocer que debemos pasar por diferentes circunstancias, pero que a través de ello fortalécenos para que activemos nuestra fe, nuestra confianza en ti. Padre, gracias. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus trabajos, cuídalos, oh Dios. Las que están en casa, mi Señor, cuídalas también, guárdalas de cualquier peligro. Por los que están enfermos, también, Señor, te pedimos de que tú seas su sanador. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar. Guárdanos, porque en tus manos estamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el próximo domingo.